Bueno, espero que estén muy bien. Estoy aquí como cada 15 días leyendo, comentando la columna de esta semana. Esta semana hablo sobre un evento en el que estuve en Dubái sobre educación. Trato de resumir la atmósfera del auditorio en en el que la principal conclusión creo que fue que la educación va a cambiar para siempre. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes o en el diario El Colombiano cada 15 días. La columna de esta semana se titula ¿Para qué educarse cuando las máquinas generan conocimiento? Y dice lo siguiente. Hace un par de semanas estuve en Dubái participando en el World Government Summit, un foro internacional que reúne a políticos, inversionistas y académicos para hablar sobre las grandes preguntas de la actualidad. Fue invitado a un panel sobre el futuro de la educación. Allí, más allá de los matices, hubo consenso en que la educación enfrenta un punto de inflexión. La impresión dominante fue que el sistema educativo, en su forma actual, no sobrevivirá a la inteligencia artificial. Antes de describirles por qué, conviene precisar que no es la primera vez que una nueva tecnología promete transformar la educación. Y hay buenas razones para ser escéptico frente a anuncios grandilocuentes de disrupción en ella. La resistencia de la educación formal al cambio tecnológico ha sido, cuando menos, notable. Desde la expansión de la escolarización masiva a finales del siglo XIX, el modelo básico se ha mantenido sorprendentemente intacto. Es un aula, un docente que da cátedra y estudiantes que escuchan, practican y luego son evaluados. Así se enseñaba a mis abuelos y así se me enseñó a mí y más o menos así enseño yo. Calculadoras, laboratorios, computadoras y plataformas digitales se incorporan con el tiempo, pero siempre como complementos marginales. El núcleo del sistema realmente nunca ha cambiado. La inteligencia artificial, sin embargo, plantea un escenario distinto, porque pone en entredicho el propósito mismo que la educación ha tenido históricamente. Durante los últimos 2 siglos, la educación formal ha cumplido una función central: entrenar y certificar habilidades intelectuales demandadas por el mercado. Eso es fundamentalmente lo que ofrece el sistema educativo formal en todo el mundo. Redactar textos especializados, resolver problemas matemáticos, manejar tecnologías complejas o aplicar conocimiento experto eran capacidades costosas de adquirir y valiosas para el mercado. Aún hoy lo siguen siendo, pero eso está por cambiar. Ofrecer las herramientas para desarrollar esas capacidades y tener la infraestructura para certificar la calidad de quienes afirman tenerlas ha sido el propósito de los sistemas educativos por generaciones. De nuevo, esa es la promesa de valor de los sistemas educativos. Permitirle a la gente desarrollar esas habilidades y poder certificar a aquellos que las tienen y decir qué tan buenos son en ellas. Ahora bien, la inteligencia artificial llega con el potencial para automatizar muchas de esas capacidades a un costo marginal cercano a cero. Con ello, el conocimiento no desaparece y sigue siendo necesario para la producción, pero su posesión individual deja de ser condición indispensable para beneficiarse de él. ¿Eso qué quiere decir? Hoy un trabajador puede pedirle a una máquina que genere en una hora productos de conocimiento intelectual que antes habrían requerido a decenas de personas entrenadas en aquel conocimiento para producir en el mismo tiempo ese mismo producto. Así, lo que está pasando es que se te está abriendo una brecha inédita entre saber y producir. Antes uno tenía que tener el conocimiento que se necesitaba para esta producción. Hoy en día no, alguien no puede no saber nada de mucho de este conocimiento, pero puede pedirle a la máquina que lo genere. Esto no implica que el conocimiento intelectual sea prescindible. Seguirán siendo necesarias la supervisión, el juicio y la capacidad de intervención de personas que lo poseen. Yo no estoy tratando de argumentar que se va a dejar de necesitar conocimiento intelectual
en el aparato productivo. Sin embargo, resulta difícil sostener que un sistema educativo centrado exclusivamente en la provisión de conocimiento intelectual pueda mantener el mismo valor en un mundo donde la inteligencia artificial está ampliamente disponible. ¿Dónde entonces puede ofrecer valor la educación? Una respuesta posible, y esto surgió en la discusión en Dubái, es ampliar el foco educativo más allá del conocimiento intelectual y de su valor productivo. Por un lado, reaparece con fuerza la formación cívica y del carácter. Aprender a convivir, a deliberar, a ejercer juicio moral, a liderar, negociar y construir acuerdos en contextos sociales complejos sigue siendo necesario. Antes de la inteligencia artificial y hoy con la inteligencia artificial. Estas dimensiones nunca estuvieron ausentes de la educación, pero durante décadas quedaron subordinadas a la acumulación del conocimiento actual. Los sistemas educativos están profundamente concentrados en la adquisición de conocimiento intelectual, no en estas otras habilidades, aunque el sistema pueda eventualmente contribuir a su formación. ¿Sí? Ese es un espacio donde puede haber valor potencial y posiblemente en esa dirección quieran moverse los sistemas educativos. Hay otra opción que es aquella alrededor de las habilidades prácticas y los oficios. Muchas tareas físicas, situacionales o profundamente contextuales, como interactuar con entornos materiales, recoger información local, coordinar acciones en tiempo real, siguen siendo difíciles de automatizar y conservan valor en el mercado. Entonces, en un giro quizá paradójico, actividades tradicionalmente clasificadas como no calificadas, como la plomería, la jardinería o la cocina, podrían convertirse en espacios donde la educación formal vuelva a generar valor. Pero el desafío más profundo no está en qué debe enseñar el sistema educativo, sino en cómo lo debe enseñar. Aprender cualquier habilidad compleja exige esfuerzo sostenido, acumulación de información y práctica deliberada. Uno aprende las cosas no por ósmosis, uno las aprende esforzándose. El esfuerzo es necesario y eso está detrás de todo lo que entendemos alrededor de la neuroplasticidad, ¿no? De cómo las neuronas forman conocimiento, ¿no? Y tradicionalmente el sistema educativo ha facilitado ese proceso a través de esquemas de evaluación que incluyen tareas, ejercicios y exámenes, con lo que uno le pide a los estudiantes que hagan. Sin embargo, una de las funciones más demandadas hoy de la inteligencia artificial es precisamente la producción de esos mismos productos. Los estudiantes quieren que ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial les haga las tareas, les ayude a pasar el examen de forma más fácil, etcétera. Y la pregunta entonces es cómo esperar que los estudiantes desarrollen habilidades si cuentan con tecnologías que les permiten evitar el proceso que justamente las hace posibles. Lo que está en juego entonces no es una simple actualización pedagógica, sino una redefinición profunda del contenido, las formas y el propósito de la educación. Universidades, escuelas, docentes, familias y autoridades públicas enfrentan la misma pregunta. ¿Qué valor genera hoy la educación y bajo qué condiciones puede producirlo? Lo que quiero decir aquí, voy ahorita a ahondar en eso, es que esta no es una conversación solo de las universidades o los colegios, no es solo del sector educativo, sino de la sociedad entera. Afrontar este desafío exigirá algo más que adoptar nuevas tecnologías. Requerirá innovación institucional, reflexión sostenida y una conversación colectiva honesta sobre qué significa educarse en una era en que el conocimiento ya no es escaso, pero el aprendizaje sigue siendo. Esa es la columna de esta semana y hay tres cosas sobre las que quisiera ahondar. La primera es un, un espacio adicional sobre el que no hablé en la columna, donde yo siento que el actual sistema educativo puede tener un mercado potencial razonable. Y es en aún el conocimiento intelectual, que es lo que ha venido enseñando por siempre, pero no con propósitos productivos, sino con propósitos de entretenimiento. Es decir, hay mucha gente que le gusta aprender cosas
aprender las mismas materias que ya se enseñan en la universidad, aprender historia, aprender ingeniería, aprender literatura, lo que sea. Hay gente que disfruta aprender. ¿Eso por qué? Porque los seres humanos son seres curiosos, parte de la naturaleza humana. No todo el mundo disfruta aprender lo mismo, pero me cuesta pensar en personas que tengan una completa indiferencia y no sientan algo de placer alrededor de aprender algo. Entonces, uno puede pensar que perfectamente el sistema educativo puede ofrecer lo mismo, es decir, no se trata de entonces cerrar programas y empezar a abrir nuevos programas sobre nuevas cosas, sino se trata de satisfacer otra necesidad con el mismo producto. Y eso es algo que, si uno lo piensa por un segundo, no es, digamos, es mucho menos como revolucionario, como contraintuitivo de lo que se piensa. Muchos espacios de la sociedad hoy y por décadas han existido con esa lógica, ¿no? El mercado del entretenimiento, por cierto, es gigante, ¿no? Como sector. Entonces, nadie, estrictamente hablando, necesita la música de Taylor Swift o de Shakira para producir, ¿sí? Pues obviamente sí en ciertos sectores, ¿no? Entonces, si uno piensa en la industria de la música, por ejemplo, necesitan, en la industria del cine, por ejemplo, estoy simplificando eso, pero digamos, la mayor parte de la demanda por la producción de artes tiene que ver con el placer y lo que uno puede llamar el entretenimiento, el disfrute de las cosas, no su valor productivo. ¿No? La gente no va a los conciertos de Taylor Swift y va a aprender de ahí o extraer de ahí un valor productivo, sino para divertirse. Y si uno piensa en los deportes, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? Entonces hay sectores enteros de la economía que funcionan con esa lógica. Y la educación, de hecho, en parte ya está cogiendo eso, sobre todo en el mundo anglosajón, en particular en Estados Unidos. Las universidades tienen una parte muy grande de su presupuesto, y no solo es una cuestión presupuestal, también es una cosa simbólica. El atletismo y los deportes es una parte muy, muy importante de los campus universitarios americanos. Y eso es algo difícil de comunicarle a gente que no está familiarizada con el sistema americano, pero es tremendamente importante. Por ejemplo, el fútbol americano, los estudiantes que están en los equipos de fútbol son tremendamente valiosos para las universidades. La universidad gasta un montón de plata en contratar un buen equipo técnico para el equipo de fútbol, y no solo es fútbol, infinidad de otros deportes no son una cosa menor en el propósito de la universidad, ¿sí? Entonces, ya ahí hay evidencia de que el sistema educativo tal como existe hoy puede acoger actividades que tienen valor por sus capacidades de entretenimiento, más que por su potencial productivo. Nuestros atletas, muchos de ellos que son extraordinarios atletas, muchos de ellos no terminan siendo profesionales, pero ya tu actividad como atletas universitarios atrae demanda que es rentable y eso se puede explotar, ¿no? Entonces, de nuevo, el sistema educativo tal como está, las universidades en cierta medida pueden sobrevivir a partir de ese tipo de demanda, de gente que quiere estudiar porque se le apetece, porque lo disfruta, ¿sí? No porque eso le vaya a servir, pero eso exige cambiar profundamente la narrativa, ¿no? Y es entonces vender hasta ahora y durante todo el siglo XX, la educación como sector se vendió como el lugar donde se ofrecían las habilidades para que la gente fuera más productiva, y eso le servía a las sociedades para crecer más y eso le servía a las personas para tener unas mejores vidas. Pensar en una educación con este objetivo es pensar en una institución con otro tipo de función en la sociedad que no siento que sea menos valioso por el hecho de ser más orientado al placer individual que a la generación de riqueza. Pero esa es otra conversación. Sobre esto, solo voy a mencionar algo más que creo que es interesante, porque yo siento que a la sociedad entonces quizá no le cueste tanto entender
la educación como entretenimiento y pensar en las universidades, por ejemplo, como espacios para entretener, donde yo siento que está el espacio de más resistencia a esa visión, es dentro de las universidades mismas, dentro de la academia en particular. A los académicos les molesta mucho pensar o les cuesta mucho pensarse como entretenedores, ¿no? La ética del académico suele sugerir que lo que se hace es algo muy valioso, lo que se hace es generar conocimiento que le sirve al mundo, ¿no? Como que está permeado de esta idea productivista, ¿no? Como de una ética productivista, ¿no? A ningún profesor universitario le gusta pensar que los papers que hace son equivalentes a novelas de ficción, por ejemplo, o una serie de televisión que la gente los consume porque disfruta acceder a ese conocimiento, ¿no? A todas estas personas les gusta pensar que hay una... Y por eso, entre otras cosas, cuando se habla de una contribución, la gente nunca dice, siempre que alguien escribe un paper, un libro, la academia le exige, digamos, pues como comunidad, por supuesto, no como entidad coercitiva, le exige hablar de su contribución, qué es lo que está contribuyendo. Y la respuesta nunca es, estoy haciendo algo que mucha gente va a disfrutar. No, la respuesta siempre tiene un tono productivista, ¿no? Y es, había un stock de conocimiento, yo estoy agregando un nuevo stock. Y esto, por ejemplo, en las ciencias sociales se usa mucho, tiene un potencial, por ejemplo, en la influencia de política pública, ¿no? Entonces hay un problema en la sociedad y esto que estoy yo escribiendo aquí va a servir para solucionar ese problema. Y esa es una forma de validar lo que se está haciendo. Entonces, a los académicos, de nuevo, va a ser difícil convencerlos de que quizá no, eso no es lo que los hace valiosos. Quizá lo que los hace valiosos es escribir cosas interesantes que la gente quiera leer para disfrutar, ¿sí? Que es más o menos el tipo de cosa que los novelistas sienten que los hace valiosos, ¿sí? O los cineastas o demás, ¿no? Entonces, ahí hay una reflexión que además yo siento que a nivel individual, para uno como académico es importante y es dónde realmente está el valor, ¿no? ¿Dónde está el valor que uno dice? ¿Dónde está la contribución en el papel? Que es, posiblemente no es genuinamente la contribución, ¿no? Yo creo que hay mucha doble moral e hipocresía en cómo la gente describe la contribución de lo que es. Y me parece bien que haya un choque masivo que estamos experimentando para que haya más sinceridad alrededor de cuál es el problema acá. Esa es la primera cosa sobre la que quería hablar. La segunda tiene que hablar sobre más bien la forma de enseñar o los distintos temas requieren distintos métodos. Entonces, yo soy muy escéptico de que el sistema educativo como ha existido en los últimos 200 años pueda genuinamente enseñar esas otras cosas que yo siento van a seguir siendo valiosas. Entonces, la formación cívica, la formación en carácter, la formación en oficios. El sistema educativo moderno no surgió para enseñar ese tipo de cosas, surgió para enseñar conocimiento intelectual y las formas para enseñar eso se refinaron muy bien y funciona muy bien para eso, ¿no? La clase, la cátedra, funciona muy bien para enseñarle a la gente cómo eh, maximizar una función o cómo fue la historia de un país o etcétera, ¿no? Pero yo soy muy escéptico de que eso funcione bien para enseñarle, por ejemplo, a la gente a liderar, o para enseñarle a la gente a negociar, o para enseñarle a la gente a ser honesta y respetar a otros. Y yo recuerdo muy bien cuando estaba en el colegio que había una materia obligatoria, un curso obligatorio durante todo el colegio que era ética y valores. Y ahí se esperaba entonces enseñarle a la gente a ser buenas personas, buenos ciudadanos, ¿no? Creo que tenía ese espíritu de formación cívica y moral. Pero esas clases eran completamente inútiles, ¿no? A la gente entonces se le asignaban lecturas sobre las responsabilidades, se les pedía que hicieran presentaciones y la gente se paraba y decía la responsabilidad es esto y es.
ejemplos de esto es aquello y esto, y leían yo papel y sí, y porque eso no funcionaba muy bien, porque no creo que uno aprenda moralidad de esa forma, ¿sí? Tal como es difícil aprender eh, oficios en un aula, ¿no? Uno tiene que ir y hacer la cosa. Entonces, a mí eso me preocupa en el sistema, en el sentido en el que voy a hablar de eso, esa es la tercera cosa por la que voy a hablar ya en un segundo, pero yo siento que van a haber muchos espacios de fricción, el movimiento del sector va a estar influenciado por el sistema que ya existe y moverse en estas direcciones va a ser muy difícil. Y realmente es necesario, es decir, no podemos esperar enseñar nuevas cosas con métodos antiguos, no porque sean nuevas cosas, sino simplemente porque son cosas que tienen una naturaleza como epistémica completamente diferentes, ¿no? Entonces, eso me parece difícil y yo creo que si uno tiene que buscar ideas sobre cómo hacer eso, puede ser muy útil moverse fuera de la modernidad y pensar en cómo se enseñaba antes de los sistemas educativos modernos, porque estas cosas que estoy describiendo aquí, la jardinería, cuando piensa uno en oficios, por ejemplo, o cuando piensa uno en la formación cívica o de valores, son cosas que eran tremendamente valiosas cuando uno piensa en la formación y la educación en sociedades premodernas, ¿sí? ¿Y cómo se enseñaban esas cosas? No se enseñaban realmente en un aula. ¿Cómo se enseñaban esas cosas? Se enseñaban en la vida, o sea, la educación estaba enraizada en la vida misma, ¿no? Mucho de esto en el hogar, pero había instituciones fuera del hogar. Entonces, por ejemplo, las figuras del mentorazgo y los talleres, ¿no? La gente aprendía a pintar, si no piensa en el Renacimiento europeo, no sé, en el Renacimiento italiano y el arte eh, de ese periodo, había talleres y la gente, había un maestro y la gente iba a trabajar para el maestro por años, ¿no? Y ahí iba aprendiendo y en algún momento era ya un maestro el mismo, ¿sí? Y los gremios funcionaban de una forma parecida y era entonces una educación, no era ir por tantos años a un lugar con muchos más personas donde se les daba cátedra, sino que era llegar a ser parte de una cadena productiva, hacer ciertas funciones y aprender haciendo, fundamentalmente. Y posiblemente esa es una forma más razonable de enseñar este tipo de cosas que, de nuevo, yo siento que van a ser valiosas y eso va a ser problemático porque, de nuevo, las universidades y los colegios funcionan con otras lógicas. Y ahí viene entonces la tercera cosa sobre la que quería hablar y es las barreras para las reformas que se van a necesitar. Porque para que la educación sobreviva va a ser necesario entonces que eduquemos de una forma completamente distinta. Pero la forma en la que ese problema en la práctica se va a enfrentar va a ser que los actores con intereses profundos, las universidades, los colegios, los ministerios de educación, las empresas que se dedican a estar en el sector educativo, para querer ellas mismas sobrevivir. O sea, los presidentes de las universidades, los rectores, van a querer que su universidad sobreviva. Los rectores de los colegios o los propietarios de los colegios, igualmente. Y yo no creo que esa sea realmente la respuesta, o más bien, no creo que sea la pregunta apropiada. La pregunta apropiada no es cómo podemos hacer que las universidades sobrevivan, o al menos no es la pregunta apropiada para la sociedad. Ciertamente para muchas personas lo es y es una pregunta hasta muy interesante, ¿no? Me interesan las finanzas y los negocios. Es tremendamente interesante pensar cómo el modelo de negocio sobrevive, ¿no? ¿Qué puede hacer una universidad para adaptarse a nuevas condiciones? Entonces, es una pregunta interesante desde ese punto de vista y relevante para muchas personas. O sea, las universidades son algunas de las empresas más grandes en muchos lugares, ¿sí? Entonces,
cientos, si no miles de empleadores cuando uno piensa en universidades grandes como Stanford, pero en cualquier otro lugar del mundo las universidades grandes son algunos de los mayores empleadores en ciertas ciudades, por ejemplo. Entonces, digamos, es valioso para cierta gente, ¿sí? Sin duda. Lo que quiero decir es que más ampliamente para la sociedad, la pregunta no es cómo el sector educativo sobrevive con las menores pérdidas posibles y costo a sus empleados y a sus usuarios, sino cómo como sociedad logramos que las personas maximicen su potencial, que después de todo eso es lo que uno quiere con la educación. Uno con la educación no quiere hacer universidades más grandes como en sí, digamos, ese no es el objetivo último, sino que uno quiere que la mayor cantidad de personas desarrollen la mayor parte de su potencial. Parte de eso es su potencial productivo, ¿no? Uno quiere que las personas logren encajar en el mercado laboral y logren generar fuentes de ingresos que les puedan tener vidas prósperas, ¿sí? De nuevo, posiblemente eso no sea lo relevante mañana. Otras cosas pueden ser más relevantes dependiendo de las condiciones tecnológicas y el tipo de aparato productivo que emerja con esas condiciones. Pero esa es entonces la conversación que yo siento que es importante. Y yo espero entonces que noten que no es entonces una conversación que uno le pueda dejar a aquellos de nosotros que estamos en el sector productivo de la educación, ¿sí? Entonces, yo ciertamente estoy además en ese grupo de interés que quiere que a las universidades les vaya bien, que crezcan más, que tengan más dinero, que tengan más estudiantes, que sean más importantes en la sociedad. Pero entonces no es una conversación que se pueda dejar solo a gente como nosotros. Es una conversación que tiene que llegar también, por ejemplo, a los hogares. ¿Cómo una familia debe educar a sus hijos? Y no se trata entonces de pensar cuál es la mejor universidad a la que pueden ir, sino posiblemente no deban ir a la universidad. O posiblemente deban ir 2 horas a la semana a la universidad. La mayor parte del resto de lo que necesitan para realmente aprender pueden hacerlo en la casa. O no en la casa, sino yendo a trabajar a la panadería o a lo que sea. ¿Sí? De nuevo, no sabemos cuál va a ser la mejor estructura para que las personas se formen. Pero entonces es indispensable pensar desde los distintos espacios de la sociedad la pregunta que es realmente importante. Porque además yo siento que ese tipo de reflexión lo lleva a uno prontamente a reconocer que el sector educativo lleva al menos décadas ignorando la pregunta relevante. Y la sociedad ha estado un poco como nublada por esa conversación, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con muchos padres o digamos conocidos que tienen hijos y tienen que enviar a sus hijos a las universidades, lo que están pensando no es qué es lo mejor para formar a esta criatura que es importante para mí, sino que están pensando más en alimentar, por ejemplo, sus egos, ¿no? Como enviarlo a la universidad más costosa, la que es más difícil de entrar, a la que tiene un mayor prestigio. Y las universidades están en ese juego, ¿no? Cómo maximizan el arribo de gente con los mejores atributos y crecen más. Y han olvidado que eso no es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental en la educación es cómo sacar lo mejor del ser humano. Y eso, de nuevo, parece más lejano de lo que uno quisiera en lo que hacemos. Entonces yo hablo con, de hecho, la mayoría de mis colegas y no están pensando genuinamente en sus estudiantes de esa forma, sino que están pensando en otras cosas, ¿no? Están pensando en cómo salir de la clase lo más pronto posible, cómo tener la menor demanda de su atención por parte de sus estudiantes para que ellos puedan hacer tanta investigación como se pueda. Pero, de nuevo, la razón de ser de este tipo de instituciones es tratar de hacer lo mejor que se puede, explotar el mayor potencial de las personas. Y obviamente hay limitaciones prácticas. Yo también tengo que luchar para tener suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Y los estudiantes tienen a veces incentivos que no están ni siquiera alineados con aquellos de maximizar su potencial, sino quieren la mejor nota simplemente porque es importante y lo que sea.
Entonces, por supuesto que en la práctica eso es más difícil, pero una conversación genuina alrededor de eso y recentrar el propósito de el sector educativo y de la sociedad alrededor de qué es la educación. Yo siento que es esencial. Y ojalá este choque nos ayude a redireccionarnos hacia allá. Eso es básicamente lo que tenía para decirles. Cuéntenme qué piensan sobre esto. Espero que noten que es una cuestión que cada vez está más en mi cabeza. Entonces me encantará saber si tienen otros aspectos que sienten que no he estado cubriendo y que les gustaría escuchar. Cuéntenme en los comentarios y nos vemos en 15 días.